Los mares de China. Anillado por los países del sudeste asiático, estas son algunas de las aguas más ferozmente disputadas en la Tierra. Bajo las olas, yacen los restos destrozados de las épicas batallas. Es como si tomaras cientos de barcos y los pusieras en una licuadora. Tesoros misteriosos. Y maravillas tecnológicas. Todo oculto a la vista. Hasta ahora. Imagínese si pudiéramos vaciar los océanos. Que pudiéramos drenar los océanos y revelar los secretos del fondo del mar. Ahora podemos. Usando la última tecnología de escaneo submarino. Penetrando en los profundos océanos y convirtiendo datos precisos en imágenes 3D. En esta ocasión, ¿cómo derrotó Estados Unidos al acorazado más grande de la Segunda Guerra Mundial? Era enorme, era poderoso, era rápido. Para los estadounidenses era un brutal acorazado. ¿Cuál es la verdad detrás de la extraña desaparición de la fuerza de invasión más poderosa de la antigüedad? Uno de los mayores desastres en la historia de la guerra marítima. ¿Y cómo proteger la red mundial de Internet de los peligros de la naturaleza? Competir o colaborar. Comerciar o invadir. Estos instintos humanos gemelos han definido los mares de China durante siglos. A medida que estas aguas turbulentas comienzan a ceder, a 220 kilómetros al sur de Japón, se revela un buque de guerra altamente secreto. El más grande que haya navegado alguna vez. ¿Cuáles son sus secretos? ¿Y por qué no pudieron salvar la vida de 3,000 hombres? Octubre de 1944. 2 buques de guerra gigantes navegan hacia la batalla naval más grande de la historia. El poderoso Yamato y su gemelo Musashi. El tamaño del Yamato era impresionante. El Yamato y su buque gemelo Musashi fueron los acorazados más grandes jamás construidos. Con sus 256 metros de largo y 39 metros de ancho, estos superacorazados empequeñecen a sus oponentes. Sus cascos están protegidos por unos increíbles 40 centímetros de armadura blindada. Y cada parte de ellos está llena de armas. En la proa había 2 torretas gigantes. Al medio, más de 100 cañones más pequeños. Y después, una tercera torreta. Son las fortalezas flotantes más grandes que han navegado el mar. Como el buque insignia de la Armada Imperial Japonesa, el Yamato portaba el propio emblema del emperador. Un crisantemo dorado. Yamato proviene del término Yamato Damashi, que es el espíritu nacional de Japón. Era, literalmente, la encarnación del propio Japón. El Yamato no solo era grande, también era altamente secreto. Los japoneses tomaron grandes medidas para ocultar al Yamato de las marinas extranjeras, incluso hasta el punto de construir un edificio para que el reconocimiento naval de Occidente no pudiera ver el barco en construcción. Ni siquiera a los oficiales al mando del Yamato se les informa de su verdadero tamaño. Sus secretos, cualesquiera que sean, deben ser protegidos a toda costa. Y tuvieron éxito en esto porque en toda la guerra, los estadounidenses no tenían idea del tamaño real de la nave ni de sus armas. Los acorazados secretos de Japón se pusieron a prueba en una de las mayores batallas navales de la Segunda Guerra Mundial.
3 años después de que Japón bombardeara Pearl Harbor, la Guerra del Pacífico está a punto de alcanzar su punto máximo. Avanzando hacia Japón, las fuerzas estadounidenses y australianas lanzan una invasión a las Filipinas. El Yamato y el Musashi liderean la flota japonesa en su intento por detener a los aliados. La batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944 es la mayor batalla naval de la historia. Una pelea épica de 300 naves. El Golfo de Leyte era la última oportunidad de la flota japonesa para detener a los estadounidenses. El Yamato golpea primero. Sus enormes armas impactan al portaaviones estadounidense Gambier Bay, enviándolo al fondo del mar. Los aliados respondieron con cañones, torpedos y aviones. Un bombardeo con una enorme potencia de fuego que destruye 26 naves japonesas y daña a docenas más. Marcó el final de la Marina japonesa como una fuerza de combate efectiva. El Yamato es alcanzado, pero es salvado por su armadura inmensamente fuerte. El Musashi no tiene tanta suerte. Se hunde bajo una embestida de bombas y torpedos estadounidenses. Y 1000 miembros de la tripulación son asesinados. Al borde de la derrota, los japoneses recurren a una nueva e impactante táctica. La llaman kamikaze. Miles de jóvenes piloteaban sus aviones hacia las naves enemigas. Creen que su autosacrificio salvará a Japón. Pero no es suficiente para detener las fuerzas de los Estados Unidos. Después de su victoria en el Golfo de Leyte, los estadounidenses llegaron a la puerta de Japón, las islas periféricas de Okinawa. Japón envía el Yamato a la batalla una vez más. El 7 de abril de 1945 navega hacia su destino, con órdenes de interceptar a los invasores y luchar hasta la muerte. La máxima misión kamikaze. Este enorme barco, este acorazado de punta, es enviado en una misión suicida para convertirse en un muro gigante de cañones y tratar de frenar a los estadounidenses. Pero el Yamato nunca llega a Okinawa. Los estadounidenses lanzan un ataque sorpresa con una fuerza abrumadora. El tamaño del superacorazado y su increíble fuerza no pueden salvarse esta vez. 2 horas después de la primera ronda de bombas, el buque insignia de la Armada Imperial Japonesa se hunde bajo las olas. Entonces, ¿cuáles fueron los secretos del Yamato y por qué no pudieron salvar la nave? Medio siglo después, exploradores de naufragios franceses y japoneses se dispusieron a descubrir el misterio. Las lecturas del sonar confirman la presencia de unos restos en el lecho marino a 220 kilómetros al sur de Japón. Pero el contorno fantasmal revela poco. Despliegan un submarino. A medida que desciende a la oscuridad, sus faros iluminan una forma extraña. ¿Sí? Sí, es un ancla. Sí. Es el ancla. Es el ancla principal. ¿Pueden estas gigantescas piezas de metal retorcido pertenecer realmente al Yamato? Buscan evidencias.
Ah, sí, es su símbolo. Sí. Como alguien que pertenece a la comunidad mundial de naufragios, ver estas primeras imágenes del mar fue impactante y poderoso. Entre los restos dispersos, un recordatorio del destino de los 3,000 tripulantes del barco. El Yamato implicó la peor tragedia naval del Japón. Utilizando datos detallados del sonar de esta expedición, junto con la última tecnología de imágenes por computadora, es posible drenar el agua de los mares de China para revelar uno de los sitios de naufragios más grandes del mundo y finalmente descubrir los secretos del Yamato. Primero, el sello del emperador aparece claramente a la vista. Luego, sus gigantescas hélices, cada una de 6 metros de ancho. Y algo impactante, la agonía final de este gigantesco buque de guerra queda al descubierto. Está completamente destrozado. La violenta muerte del Yamato y el hundido cadáver del acorazado brindan una imagen convincente, porque el barco literalmente se rompió en pedazos, y así se ve en el fondo. Entonces, ¿cuál es el gran secreto del Yamato? Los expertos recorren el sitio para apreciar su escala y el increíble grosor de su casco blindado. Pero creen que todavía hay algo más oculto. Y verlo significa drenar no solo el océano, sino también el fondo del mar, para revelar esto. Cuando el Yamato fue construido, los aliados supusieron que estaba equipado con cañones de 380 milímetros, comunes en acorazados de la época. Pero estaban equivocados. Los cañones del Yamato eran de 460 milímetros, el más grande y poderoso jamás instalado en un buque de guerra. Cada uno puede disparar un proyectil del peso de un automóvil por casi 40 kilómetros. Tener cañones de 460 milímetros significa no solo que tienes armas más grandes que tus enemigos, son armas que pueden disparar más lejos, armas que tienen más potencia. Era una tremenda ventaja táctica para los japoneses en la era de los acorazados. Kazushi Hiro, un operador naval que sirvió en el Yamato, recuerda su enorme poder de fuego. El sonido era increíblemente fuerte, algo difícil de creer. Se sentía como si muchos relámpagos cayeran sobre la nave, todo al mismo tiempo. Pero si el Yamato tenía las armas más poderosas en el agua, ¿por qué no pudo dar más pelea? El naufragio expuesto del acorazado más grande del mundo revela detalles dramáticos de su batalla final. Dispersos por todos lados, había cientos de cartuchos de proyectiles de las propias armas del Yamato. Pero una mirada más de cerca revela que no son de sus gigantes cañones. Muchos de estos cartuchos son de armas mucho más pequeñas. Los cañones del Yamato estaban diseñados para diezmar otros acorazados, pero eran de poca utilidad contra los rápidos aviones de ataque. Se defiende con cañones mucho más chicos de 25 milímetros, que disparan proyectiles de 1 pulgada de diámetro. Pero estas armas tienen un problema.
A diferencia de las naves británicas y estadounidenses armadas con cañones de 40 milímetros, los japoneses no tenían algo así. Iban de cañones antiaéreos de 127 hasta cañones de solo 25 milímetros, y esto hizo que el Yamato fuera vulnerable al ataque aéreo con torpedos. Eran cañones mediocres, con elevación lenta, con baja cadencia de fuego, y vibraban demasiado por lo que eran inexactos. Las armas antiaéreas de bajo rendimiento del Yamato no eran rival para un oponente al que nunca fue diseñado para enfrentar. Enjambres de rápidos aviones de ataque, llevando bombas y torpedos, despegando desde los más modernos portaaviones estadounidenses. Cada uno de estos agujeros indica un golpe exitoso. Lo suficiente para inutilizar al Yamato. Pero el cadáver expuesto de este gigante hundido revela otro misterio. Su armadura de 40 centímetros está hecha trizas cual papel aluminio, y su enorme casco está partido al medio. Ninguna bomba o torpedo pudo haber hecho eso. ¿Es posible que el Yamato fuera finalmente destruido por su propia arma secreta? Entre escombros dispersos se encuentra el corazón de la temible potencia de fuego de la nave. Este agujero es donde solía estar la torreta delantera de 460 milímetros y donde se almacenaba el propelente y los tambores de municiones antes de alimentarse en los cañones. Es una parte potencialmente vulnerable del barco. Si el fuego alcanza a los tambores, tiene el potencial de destruir el barco entero. Una pista del destino del Yamato proviene de este raro video. Muestra un barco de guerra británico torpedeado en la Segunda Guerra Mundial, el HMS Barham, hundiéndose lentamente en el agua. A medida que el barco se ladea, los proyectiles comienzan a caer desde los tambores del interior. $800 hombres murieron. El naufragio expuesto del Yamato muestra cómo la explosión que lo divide comenzó aquí, exactamente en la posición de la segunda torreta. Esta es una de las últimas fotografías tomadas del superacorazado. Sobre él, una columna de humo se eleva 6 kilómetros hacia el cielo. El resultado de esa explosión final catastrófico. Cuando el Yamato explotó, hubo una gran nube en forma de hongo. Un adelanto de las nubes que pronto cubrirían Hiroshima y Nagasaki, dando fin a la Guerra del Pacífico. Kazushi Hiro fue asignado a otro barco después de su entrenamiento en el Yamato. Ahora con 94 años, todavía ora por sus muchos compañeros del barco que murieron ese día. Docenas de los nombres de mis amigos están inscritos en este cenotafio. Vengo aquí para visitar sus tumbas una vez por semana, ya que tengo tiempo y estoy vivo. El buque de guerra altamente secreto de Japón estaba destinado al lecho marino. No por su misión kamikaze, sino porque sus armas secretas quedaron obsoletas por la cambiante naturaleza de la guerra. El hundimiento del Yamato fue el último suspiro del acorazado. Demostró que a menos que tengas cobertura aérea, eres muy vulnerable al ataque con torpedos. Y por lo tanto, la edad del acorazado, ciertamente, llegó a su fin. Los hombres que se sacrificaron a bordo del Yamato están a su vez inspirados por un evento asombroso. Desde la era de los guerreros samurái, a medida que seguimos drenando los mares de China, surge evidencia extraordinaria sobre un antiguo misterio marítimo.
¿Cómo desapareció la flota de invasión más poderosa de la antigüedad sin dejar rastro? Fue uno de los mayores desastres en la historia de la guerra marítima. Imari Bay, Kyushu. La más meridional de las 4 islas principales de Japón. Hace 700 años, los guerreros del Imperio Mongol lanzaron una invasión a Japón desde aquí. Bajo las órdenes de uno de los líderes más poderosos de todos los tiempos, el emperador Kublai Khan. El emperador es el nieto de Genghis Khan, el legendario guerrero que unió a las hordas nómadas de las llanuras de Mongolia. Ahora liderando a uno de los ejércitos más grandes de la historia, Kublai Khan continuó expandiendo el imperio mongol a través de China. Establece la ciudad de Beijing y se vuelve increíblemente rico a partir de una vasta red comercial. Su poder sobre la vida y la muerte se extiende desde Europa hasta los mares de China. Pero el Gran Khan no está satisfecho. Kublai Khan expandía el imperio mongol hacia el este, se hizo emperador de China, convirtió a Corea en un estado vasallo y era el turno de Japón. Para luchar contra el Khan están los señores de la guerra samurái de Japón. Y en 1281 decide acabar con ellos de una vez por todas. Construye la flota más grande vista jamás y la envía a través del mar. Imagina lo que pudiste haber sentido si fueras un japonés parado ahí en la costa. Y de repente lo único que ves es una pared de barcos tan lejos como la vista alcanza. La flota mongólica era vasta. Tenía unas 4.000 embarcaciones de varias formas y tamaños. Probablemente fue la mayor operación anfibia antes del desembarco del día D en Normandía en el 44. Los samuráis luchan valientemente e intentan mantener la línea, pero son superados en número irremediablemente. A medida que la primera oleada de invasores lucha en la costa, más se aproximan desde el mar. Pero luego sucede algo asombroso. La gran flota de barcos mongoles desaparece misteriosamente. La pérdida de la flota de invasión de Kublai Khan, que ascendía a 4.000 barcos, fue uno de los mayores desastres en la historia de la guerra marítima. ¿Pero qué ocurrió? Los escribas japoneses dan crédito a la intervención divina. Historiadores, arqueólogos y buceadores analizan el fondo del mar y estudian los archivos. Pero aún no descubren los restos de algún navío. Hasta ahora. Fascinado por la leyenda de la flota de Kublai Khan, el arqueólogo marítimo Kenzo Hayashida ha pasado años buscándola. Me he comprometido con esta búsqueda desde 1988, así que ya han transcurrido más de 30 años ahora. Kenzo fue inspirado en un antiguo registro japonés de la invasión. Solo se muestra en muy raras ocasiones. Hola. Hola. ¿Puede desplegarlo todo? Sí, es muy largo, muy largo. El pergamino muestra claramente el combate mano a mano, e incluso los barcos perdidos. Pero no menciona la intervención divina que hunde a la flota en el fondo del mar. Pero bajo las aguas de Imari Bay hay algunas pistas. Un casco mongol, hebillas, incluso un peine antiguo. Y luego, esto.
un sello de bronce con una fecha, 1277, acuñado solo 4 años antes de la invasión mongólica. Y lleva la marca de un soldado muy importante. Era el sello oficial de un comandante de brigada del ejército mongol, y del descubrimiento se convirtió en una evidencia importante. Le agradezco. Es la prueba más grande hasta ahora sobre la flota de invasión mongólica. Si buscas una pistola humeante en arqueología, no habrá algo mucho mejor que eso. Inspirado por el hallazgo, Kenzo se sumerge en el agua. Las capas de barro espeso hacen que la búsqueda sea muy difícil. Pero cuando comienza a dragar el suelo del mar, logra un primer avance. Lo que encontramos fueron principalmente bienes transportados en los barcos, por ejemplo, armas, armaduras y ollas para almacenar la comida. Pero aún así, ¿dónde están todos los barcos? Kenzo y su equipo necesitan encontrar una forma de mirar más profundo en el barro. Y para eso, recurren a la tecnología. El sonar de haces múltiples crea un mapa topográfico del fondo marino muy preciso. Los tipos de sedimentos, las capas de sedimento, la densidad del sedimento, y si la densidad es alta, entonces hay algo ahí. Según estos datos, al drenar la costa sur de Japón, revelaremos lentamente algo increíble. Primero, algunos fragmentos de maderas rotas. Pero luego, al remover siglos de limo, se expone el lecho marino original de 1281. Y allí, descansando en el lecho, y visibles por primera vez en 700 años, los restos extraordinarios de la flota de la invasión perdida de Kublai Khan. Una vez drenados todos los sedimentos, encontraríamos la estructura de los mamparos y quillas y tablones. Y el fondo del mar drenado revela algo más. Y allí, de forma muy similar a lo que verías en el sitio de un accidente de avión, hay fragmentos de barcos por todas partes. Entre los escombros, las armas, las ollas, incluso los huesos de los guerreros mongoles. Es como si tomaras cientos de barcos y los pusieras en una licuadora. ¿Qué pudo causar tantos estragos en toda una flota? ¿Es esta evidencia de la intervención divina en la leyenda samurái? Las respuestas se encuentran en los miles de fragmentos de madera esparcidos por el fondo del mar. Usando los datos del escaneo de sonar, como un rompecabezas gigante en 3D, es posible reconstruir los buques de guerra de Kublai Khan. Y no es lo que los arqueólogos esperan. La mayoría de estos barcos estaban condenados incluso antes de zarpar. Kublai Khan tuvo grandes dificultades para movilizar una flota. Había naves coreanas, pero muchas eran costeras. Había barcos chinos, pero muchos eran solo para los ríos. No eran muy adecuados para una invasión oceánica. Muchos de los barcos carecen de una característica crítica: una quilla profunda, lo que los hace inestables y propensos a inundarse en mares agitados. Lo que es más, están mal construidos. Los barcos utilizados para estas campañas navales no estaban bien construidos. Esa es probablemente una de las razones por las que las naves no sobrevivieron, por su estructura débil. Pero una pobre construcción no es motivo para el alcance de tal devastación.
Una pista de lo que sucedió está a 1100 kilómetros de distancia en Tokio. Esta es la Agencia Meteorológica de Japón. Sus registros solo se remontan a la década de 1950, pero desde entonces ha surgido un claro patrón climático. Japón se encuentra en la zona noroeste del Pacífico, donde los tifones se desarrollan con mayor frecuencia en el mundo. Cada año, al menos una docena de tifones impacta la costa japonesa. Una cosa sobre la flota mongólica está clara. Llega a finales del verano de 1281, justo a tiempo para la temporada de tifones. Cuando el viento puede soplar a 300 kilómetros por hora, generando olas mortales de 15 metros de alto. Un viento que los japoneses llaman kamikaze. Kame significa Dios y kase, viento, creándose la poderosa leyenda del viento divino que salvó a Japón o el kamikaze. Japón invocará nuevamente al viento divino al borde de la derrota en la Segunda Guerra Mundial. No detiene a las fuerzas estadounidenses entonces. Pero 700 años antes, el kamikaze original convierte la flota mal construida de Kublai Khan en pedazos. La mayor parte del daño hubiera sido debido al tifón. El mejor ejército de la época. Impotente frente a la furia de la naturaleza. A medida que seguimos drenando los mares de China, el agua en retroceso devela otro misterio marítimo justo frente a la costa de Vietnam. Una vasta mezcla de naufragios que abarca 2000 años. ¿Qué hizo que esta extensión de agua fuera una de las más peligrosas de la historia? ¿Y qué tesoros extraordinarios yacen enterrados en el fondo del mar? Por primera vez en la historia alguien puede ver esto. Las Islas Cham, frente a Vietnam. Parte de una región conocida como la costa que hundió 1000 barcos. No las naves de feroces invasores, sino de comerciantes ambiciosos. Las pistas de siglos de un comercio bullicioso todavía se encuentran en el lecho marino. Desde que esta gente tiene memoria, los buzos locales han hecho hallazgos intrigantes. Porcelana y cerámica de siglos de antigüedad. Según los arqueólogos, el objeto se considera antiguo. Pertenece alrededor del siglo XIV o XV. En las tiendas locales, las cerámicas recuperadas se venden por cientos de dólares cada una. ¿De dónde vienen estos tesoros? ¿Y por qué están esparcidos por el fondo del mar? Un equipo de investigación está escaneando el puerto con la última tecnología de sonar. Si vas a un lugar hermoso como el Mediterráneo, tienes 40 metros de visibilidad. Aquí es solo medio metro. Así que esta vez el gobierno nos permitió traer equipos de detección remota y usaremos un sonar de barrido lateral. Por primera vez en la historia alguien puede ver esto. A los pocos minutos de búsqueda, aparecen en pantalla imágenes granuladas de lo que podría ser un naufragio. Chicos, vengan y miren esto. Es realmente interesante. El equipo se sumerge para ver más de cerca. Y en la penumbra, un campo de cerámica rota emerge lentamente. Recorren un área total de 10 kilómetros cuadrados. Y lo que encuentran es extraordinario. ¡Oh! ¡Hola, bebé! Después de un análisis cuidadoso de los datos del sonar, ahora es posible drenar el mar frente a las Islas Cham.
y eliminar capas de arena y barro para develar una vista asombrosa. Un tesoro oculto de cerámicas chinas del siglo XV. Tazas, cuencos, platos, todavía apilados en filas ordenadas después de 600 años. Dispersos por todos lados hay más naufragios, hasta 30 más. Estamos hablando de unos 2000 años, al menos, de naufragios que tenemos bajo la superficie aquí. ¿Por qué tantos naufragios? ¿Y por qué tantos cargamentos de porcelana? La respuesta está en la posición única de las Islas Cham, en el extremo oriental de la ruta comercial más grande del mundo, la Ruta de la Seda Marítima. Se extendía desde Asia al Medio Oriente, hasta Constantinopla y Europa. Durante 1000 años, esta superautopista oceánica conectó príncipes, papas, reinos e imperios. Prosperó porque había seda, había especias, pero también había porcelana. Las porcelanas chinas son hermosas, son magníficas. Se reduce simplemente a las arcillas que tenían los chinos. Tenían arcillas muy, muy blancas. Y no se parecía a nada que alguien haya visto antes. Drenar el puerto de las Islas Cham revela vestigios aún más espectaculares. Las Naciones Unidas de Naufragios. Un galeón español, un junco chino, un dao árabe. Pero ¿por qué tantos barcos naufragaron en un área tan pequeña? Me gusta llamarla la teoría del estacionamiento porque la mayoría de los accidentes ocurren cuando tratas de entrar y salir del estacionamiento, y lo mismo ocurre con los puertos. Hay un grupo de barcos tratando de entrar o salir, y si el viento cambia, te estrella justo contra las rocas de la playa. Atraídos por el señuelo de la porcelana y la seda, las tripulaciones de estos barcos esperaban hacer fortunas. Pero en cambio, pagaron el precio final en esta costa congestionada y azotada por tormentas. Hoy en día, los mares de China siguen siendo una ruta comercial importante. Pero no es porcelana lo que se transporta a través del mar. Son datos. Lo que una vez fue una autopista de la seda, ahora es la autopista de la información. Y al igual que la ruta de la seda marítima, esta autopista de la información está llena de peligros. ¿Cuáles son los riesgos de las profundidades marinas para la red de Internet? En este caso en particular, fue una tormenta perfecta. Nuestro amor por Internet no conoce límites. Y la demanda de datos se duplica cada 2 años. ¿Quiénes son los mayores glotones de gigabytes? Redes sociales y videos. Miles de videos. Actualmente hay 4 millones de vistas de videos de YouTube por minuto. Es una enorme cantidad de datos que se está consumiendo. Sumemos a esto los billones de dólares en fondos electrónicos que se transfieren entre empresas y bancos. Y asciende a unos increíbles 3.4 petabits de datos que devoramos cada 60 segundos. Y para aquellos que no saben lo que es un petabit, es un 1 con 15 ceros. Todos esos datos deben almacenarse en algún lugar, lo que llamamos la nube. Pero los datos no viajan hacia el cielo. De hecho, son transportados a gran profundidad debajo del mar. Drenar todos los océanos revela la red de más de 1,5 millones de kilómetros que conecta la red mundial. Donde los datos viajan por el fondo del mar a la velocidad de la luz, dentro de vastas arterias de cables. Hablamos de la nube. La realidad es que el 98% de Internet se ejecuta a través de cables de fibra óptica bajo el océano.
Uno de los tramos más activos e importantes de Internet se encuentra aquí, bajo los mares de China, en el estrecho de Luzón, entre Taiwán y las Filipinas. Y como todos los cables submarinos, esta autopista de la información es vulnerable a un ataque. Desde el depredador más temible del océano, mordiendo cables, hasta enredos con criaturas aún más grandes. Este video muestra lo que sucede cuando una ballena jorobada se enreda con un cable de datos suelto en la costa de Noruega. El departamento de bomberos logra liberar a la ballena, pero hay que cortar el cable, sumergiendo a partes de Escandinavia en un abismo sin internet. Para reducir los peligros, los ingenieros toman un camino no disponible para los marineros antiguos, enterrando cables preciosos en las profundidades del fondo del mar. Este delicado trabajo es realizado por una flotilla de naves de ingeniería especializadas, que lentamente desenrollan enormes tambores de cable que se extenderán por miles de kilómetros bajo los océanos. Pero el trabajo crucial ocurre muy por debajo de las olas. Drenar el agua del lecho del océano expone las máquinas gigantes que construyen la red mundial de Internet. Un arado del tamaño de una casa que se arrastra por el fondo del mar. Los chorros de agua a alta presión ayudan a cavar una zanja de 3 metros de profundidad, y el cable se entierra en su interior. En las partes más profundas del océano, más allá del alcance de los anclajes o incluso de las ballenas, los ingenieros colocan cables directamente en el lecho marino. Drenar el cañón más profundo del estrecho de Luzón revela la principal arteria de datos que conecta Asia y Occidente. 19 cables que transfieren billones de gigabytes de datos entre empresas, gobiernos, universidades y mercados bursátiles. Todos ellos expuestos y vulnerables. Graham Evans es el director gerente de una compañía que planea dónde se colocarán los cables en los océanos del mundo. No es solo un fondo marino plano y sin relieve. Hay partes extremadamente escarpadas y tenemos que maniobrar sobre estos relieves. Su trabajo es encontrar la ruta más corta del punto A al punto B. Pero evitar los obstáculos submarinos significa que los cables convergen a lo que se conoce como un cuello de botella. Como el estrecho de Luzón y sus 19 cables que unen este y oeste. ¿Por qué es un cuello de botella? No hay rutas alternativas cuando intentas ir de Asia a los Estados Unidos o de Asia a Japón. El día después de Navidad en 2006, el cuello de botella se asfixió. Sin duda fue una fecha que la industria no olvidará. A las 8:26 p.m., un profundo estruendo sacude el lecho marino de los mares de China. Un terremoto de una magnitud de 7.1. En Taiwán, los edificios colapsan. 2 personas mueren y decenas resultan heridas. Pero ese no es el fin de la devastación. En el profundo cañón del estrecho de Luzón hay una segunda etapa del terremoto. Un enorme derrumbe submarino. En este caso en particular, fue una tormenta perfecta. Se habían acumulado muchos sedimentos en la cabecera del cañón y no necesitaba mucho para desatarse. Directamente en su camino estaban los cables de datos en el fondo del cañón. Si estuvieras en el lecho del cañón, lo que verías sería una masa ondulante de barro negro.
Prácticamente arrancó todos los cables que corrían entre el sudeste de Asia y los Estados Unidos. La Internet colapsó y en cuestión de minutos millones sienten pánico en sus billeteras. Sin cables submarinos no hay efectivo. Los cajeros automáticos dejan de funcionar. El comercio de acciones se detiene. Miles de millones de transacciones congeladas. Las corporaciones y los bancos están paralizados en ambos lados del Pacífico. En este caso particular, nunca hubo tantas interrupciones de cables simultáneas que tuvieran un impacto tan devastador en la capacidad del mundo para usar Internet. Después de un trabajo frenético, los datos se redirigen a través de otras redes, lo que previno el caos. Pero tomó 3 meses reparar completamente todas las líneas dañadas. Este equipo reparador de cables y otros como ellos estarán ocupados por las próximas décadas a medida que la demanda de datos continúe aumentando, impulsada por las economías en auge de Asia. Competir o colaborar, comerciar o invadir. Estos instintos humanos gemelos continúan definiendo los mares de China. Drenar las aguas aquí revela un pasado turbulento. Expone la verdad detrás de una misteriosa leyenda. Celebra la maravilla de la red mundial de Internet. Y lo que vendrá en la próxima revolución digital.